La verdad que los datos económicos sociales son de una profunda tristeza y de esto queremos hablar brevemente en la editorial del inicio de este programa. El Instituto de Estadística de Tendencias Sociales y Económicas publicó la semana pasada que el 91,7% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda actualmente y que no son las deudas a las que solíamos estar acostumbrados, que era para pagar un crédito hipotecario, que era para renovar el vehículo, que era para algún tipo de manifestación de ascenso, de progreso social, sino que ahora estamos hablando de deudas para comprar alimentos, deudas para medicamentos, deudas para pagar el alquiler, deudas para que no te corten la luz, el gas o el agua, deuda para sostener la educación de tus hijos. Es decir, que estamos hablando de deudas que tienen que ver no con el progreso, sino que tienen que ver con la supervivencia. Además, otro dato escalofriante es que el 38% de los hogares destina más de la mitad de todos sus ingresos solamente a pagar deudas, ¿sí? Y que la mayor parte del endeudamiento ya no se origina, como dije anteriormente, en bienes de consumo durables, o si no en la compra de alimentos, y más del 60% de las compras financiadas con tarjeta corresponden precisamente a comida. Otro dato no menos escalofriante, también admitido oficialmente por el gobierno, es que alrededor de entre 5 y 7 millones de personas pasaron a ser morosos, muchos morosos incobrables, que tienen que seguir viviendo porque quedaron morosos, porque pagaban créditos de subsistencia con intereses estratosféricos. En algún momento ya el estrangulamiento financiero no dio lugar para que pudieran pagar más, pero obviamente la gente no se va a suicidar, tiene que seguir viviendo. ¿Y a quién va a tener que recurrir para poder llegar a fin de mes? Dado que con el magro salario muy por debajo de la línea de pobreza no le alcanza. Va a tener que recurrir al prestamista del barrio, que habitualmente suele estar ligado a estructuras de narcomenudeo y a estafas ultrausurarias, con lo cual estamos hablando de una ruptura del tejido social y un empoderamiento en los barrios de crimen organizado absolutamente peligroso. Y todo esto ocurre porque esta tendencia al endeudamiento por supervivencia ocurre porque estamos frente a un contexto de endeudamiento inducido o endeudamiento a punta de pistola, es decir, el propio gobierno con sus políticas macroeconómicas, pisando el salario mínimo hasta despedazarlo en 2/3 partes de lo que era en el 2023, pisando las paritarias para que siempre estén por debajo de la inflación formal y real, condenando a partir de este salario mínimo casi en niveles de indigencia a que los salarios informales, que afectan al 44% de la población económicamente activa, estén muy por debajo de la línea de pobreza, y condenando a la mayoría de la población trabajadora que hoy está cobrando técnicamente lo que el INDEC considera que es bajo la línea de pobreza, o sea, menos de 1.400.000 pesos. Todas esas personas, todos esos trabajadores tienen algún tipo de deuda, son todas deudas de supervivencia, ninguna asociadas al progreso o al ascenso social. Por lo tanto, ya estamos frente a un tema no de interés individual, sino de interés público. Ya no estamos hablando de deudas particulares para la usura o para el progreso o para la especulación. Estamos hablando de deudas esenciales. Concepto de deuda esencial que tiene que ser considerado por los legisladores para salir al rescate de todas las familias endeudadas que están por debajo de la línea de pobreza. Y salir al rescate porque la Constitución Nacional establece el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Todos estos derechos están siendo profunda y violentamente vulnerados, ¿sí?, justamente al no tener lo básico de lo básico para cubrir una canasta básica como consecuencia de un contexto macroeconómico. Porque no es que le ocurra a 10 personas, al 10% de los trabajadores, o sea, es generalizado el nivel de endeudamiento constante y permanente al que es sometida la población, donde se aprovechan las fintech, donde se aprovechan los bancos, obviamente para hacer un festival de usura, y donde cada familia está estrangulada
en su magro salario solamente por razones de subsistencia. Es por este motivo que la Alameda, junto con un montón de organizaciones, estamos preparando para el 1 de agosto, el sábado 1 de agosto, un plenario de agrupaciones sociales, políticas, económicas, culturales, originarias, feministas, para debatir, para consensuar una ley de emergencia de deudas esenciales. Ley de emergencia de deudas esenciales significa, en criollo, concretamente, que el Estado rescate, sí, rescate, es decir, estatice, es decir, condone la deuda de todos aquellos hogares que puedan acreditar que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, porque han sido endeudados a consecuencia de una política macroeconómica que los induce a punta de pistola a tener que tomar créditos para poder sobrevivir. Y uno dirán, bueno, demagogia, ¿cómo el Estado se va a hacer cargo de semejante deuda que es privada? Perdón, el Estado se viene haciendo cargo de las deudas privadas de los empresarios desde el origen de la democracia y antes también. Si vamos a antes, ya en plena dictadura, entre el 81 y el 82, se estatizó gran parte de deudas privadas de empresas que se las enchufaron al Estado y que las pagamos todos. Después vamos a la época de Alfonsín y tenemos el primer blanqueo de capitales. Después vamos a la época de Menem, con más blanqueo de capitales y además con absorción de la deuda de las empresas que remataban, digamos, a precio irrisorio, las empresas estatales. Después tuvimos más blanqueos, durante los gobiernos de Cristina hubo 2, durante el gobierno de Macri también, durante el gobierno de la Rúa no llegó a hacerlo porque se tuvo que ir antes el helicóptero, pero lo tenía ya como proyecto para tratarlo en el Parlamento. Continuó con la especificación asimétrica, donde se rescata un montón de empresas cuando se produce la crisis de la convertibilidad. Continuó con los blanqueos que vinieron bajo el gobierno de Cristina, el de Macri, el de Milei agravadamente, porque además de los blanqueos a capitales que no explican su origen, que nunca pagaron impuestos, que probablemente tengan origen en actividades ilegales o vinculadas al crimen organizado. Además a esto le agregamos la exención de multas a los empresarios que exploten trabajadores y que sean detectados in situ por cuerpos inspectivos o por la justicia, violando los derechos laborales. Es decir, no se le exigen ni siquiera multas a aquellos que explotan, que esclavizan, digamos, trabajadores. Es decir, este Estado que en nombre de la emergencia, este Parlamento, bajo diferentes gobiernos, de todos los partidos, que no tuvo problemas en votar blanqueo de capitales, estatización de deudas, que perdón a empresarios, exención de multas, supongo que no va a tener ningún problema en tratar de rescatar a los millones de argentinos que en este momento están ahorcados por las deudas, que son morosos incobrables, que hoy tienen que recurrir desesperadamente hasta un narco del barrio, ¿sí? Lo cual está descomponiendo aceleradamente nuestro tejido social y lo cual fue generado por un contexto macroeconómico que induce a punta de pistola a la gente a tomar deuda para poder comer. Y esto no puede ocurrir en Argentina, y si se tiene que cumplir la Constitución, y se tiene que cumplir el derecho a una vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, claramente, tenemos que rescatar a través de una ley de emergencia de deudas esenciales a todas estas familias, para lo cual se crea un instituto, para lo cual se escriben, como se hizo con el IFE. Hay muchas maneras de poder hacerlo. La legislación es bastante sencilla. Algunos dirán, bueno, pero con esto le estás haciendo el juego a la usura de los bancos, de la fintech, porque si se estatiza es como reconocer. No, nadie está reconociendo nada. En todo caso, que después el Estado se plante frente a los bancos, se plante frente a la fintech y negocie como corresponda. Y negocie defendiendo de alguna manera el presupuesto argentino. Pero obviamente está en muchas mejores condiciones y tiene mucha más potencia el Estado para negociar con la banca que la que puede tener una persona en situación de extrema vulnerabilidad. Deudas esenciales, población vulnerable, mayoría abrumadora de la población económicamente activa,
claramente esto no puede ocurrir porque seguramente después de la alegría de cada partido que gana nuestra selección, después de la alegría que merecidamente tiene que tener nuestro pueblo, está, bueno, la mala noticia de que volvés a tu casa, revisás las cuentas, la plata no alcanza, las deudas no se cubren, los créditos son cada vez más estratosféricos y la desesperación aumenta. Por eso hay que intervenir ya con la misma y mayor urgencia que la que intervinieron con la especificación asimétrica, con el blanqueo de capitales, muchachos, con la estatización de deudas. Y por más que uno me diga, yo no voté. Sí, vos no votaste en este gobierno, pero votaste en el anterior o en el anterior. Si quieren le repasamos. Todos los gobiernos democráticos hicieron algún tipo de blanqueo o algún tipo de perdón a empresarios. Ahora, no existe ningún tipo de perdón para la población trabajadora, cuando hasta la propia iglesia y hasta las propias religiones establecen jubileo, digamos, como doctrina teológica, justamente para no hundir o ahorcar al pueblo en el endeudamiento. Bueno, es hora de que nos unamos todos en el campo nacional a hacer una gran campaña para tratar de que se sancione una ley de rescate a la población trabajadora, de emergencia, de deudas esenciales, y que el Estado se haga cargo del daño económico que produjo el gobierno de Milei con una macroeconomía que acorrala a los pobres y los obliga todo el tiempo a endeudarse hasta ser incobrables y hasta terminar a los pies del narco. Esto sencillamente no puede seguir ocurriendo más. Esto es Laudatistas, programa número 58.